Hola, hemos llegado a la quinta parte de la presentación de este modelo teórico que he escrito y ya es la conclusión, es el desenlace. En el video anterior dejé una paradoja, propuse una paradoja que sería que todo momento empieza y termina en el mismo instante. Comprendo que el proceso mental, aquel que está acostumbrado a entender el tiempo como un flujo lineal, de un pasado, un presente y un futuro, pues entiendo que rechace esta propuesta, esta paradoja. ¿Cómo podríamos llegar a ella? ¿Cómo podríamos experimentarla inclusive, integrarla? Es observando, sin ningún tipo de interpretación, solo observar. Veríamos que todo está en movimiento y si nuestros ojos no percibieran ese movimiento, pues la tecnología nos dice que desde lo cuántico hasta lo macrocósmico está todo absolutamente en movimiento. Pero siempre estamos en un instante y siempre empieza y termina en ese mismo instante. Si nos permitimos observar sin ningún tipo de interpretación, veremos que efectivamente es así. Es cuestión de probarlo y romper ese resultado del proceso mental que nos diga pasado, presente y futuro. Hablando de futuro, ¿qué sería el futuro? ¿En dónde está? Como ejemplo, pongo un videojuego, un disco o algún archivo que contenga ya la programación para un videojuego. En esa programación está todo lo que el jugador puede hacer. Ya está programado ahí. ¿Y qué hace el jugador? Simplemente va eligiendo lo que su personaje desea que haga. En nuestra vida sucede lo mismo. Tenemos un campo cuántico con infinitas posibilidades de combinación y nosotros a nivel consciente o inconsciente estamos eligiendo cuál es la siguiente jugada que tendremos en este momento. El futuro está, digámoslo de esa forma, en un campo cuántico. Pero realmente el futuro lo estamos experimentando en este instante, que es donde está la experiencia auténtica. Si vamos a esa base de datos donde está todo lo que podríamos experimentar, vamos eligiendo. Pero se experimenta en este instante, en el presente. Por lo que el futuro sería una elección, una manifestación, una creación, pero que sucede en este instante. Podemos imaginar que estamos en ese futuro y viajamos, pero el viaje se hace desde otro aspecto de nosotros, que sería la imaginación. El proceso mental nos llevaría ahí, pero ¿cómo conseguimos que esa elección suceda en este momento, en este instante? Pues congelarla, mantenerla, y lo que haremos es que se va a manifestar en este instante, del campo cuántico a la materialización. Ahora, ¿qué sería el pasado? Para nuestro proceso mental es más fácil entender un pasado, ya que estamos muy acostumbrados a ver ruinas, textos antiguos, fotografías antiguas, incluso de nosotros mismos, y eso nos resulta rápidamente como encajarlo en un pasado. Es más fácil, porque estamos más acostumbrados a procesar esa información de esa manera. Y resulta en que nos dice rápidamente, esto es un pasado. Bien, el pasado es una interpretación. En este flujo continuo de movimiento en el que estamos, si se congela mediante tecnología o por ruinas, la arqueología o estas fotografías o textos se quedan ahí, quedan congelados. ¿Qué interpretación le damos? Eso es lo que resulta ser el pasado, una interpretación de esos remanentes, ya que nos indica rápidamente, da la respuesta, efectivamente, esto es un pasado. Si rompemos o no escuchamos esa interpretación que resulta del proceso mental, nos encontraríamos siempre con este instante, aunque estemos rodeados de ruinas, porque no las interpretaríamos de ninguna forma, estaríamos siempre en este instante. Ahora, llegamos a un punto que es
muy crucial y un reto para el proceso mental lineal de pasado, presente y futuro, que es el no tiempo. ¿Qué sería el no tiempo? Como lo comenté en el video anterior y a primera instancia, sugiero que el tiempo es una ausencia total de movimiento, por un lado. Esto significa, imaginémonos que este cosmos, desde lo cuántico hasta lo macrocósmico, se detuviera por completo. Sin duda, el tiempo inclusive se detendría, dicho en esa expresión. Al no haber movimiento, no habría nada que medir y no habría tiempo. Esa es la propuesta que dejo. Al no haber nada de movimiento, aún en la teoría del Big Bang, no habría tiempo, ya que no hay nada que se mueva, ni incluso el flujo propuesto por el Big Bang, el flujo de tiempo. No hay nada que se mueva, estamos en el no tiempo. Por otro lado, otro concepto del no tiempo que propongo es ser y estar en el movimiento en sí mismo, ya que nos estamos moviendo en ese instante permanentemente, que es este momento continuamente. Y de alguna forma nosotros estamos en el no tiempo, de alguna forma, ya que estamos en el continuo instante de este movimiento, estamos constantemente moviéndonos. Si le preguntáramos al proceso mental, nos diría, no, espera, que estás en un presente efectivamente, pero tuviste un pasado y tendrás un futuro. Bien, pero si no escuchamos ese proceso mental, estaríamos de alguna forma siempre en este instante, en el no tiempo. Ahora, si nos desplazamos, si el observador se desplaza y se mueve y observa hacia otro sitio, ya tiene la capacidad o la posibilidad potencial de crear tiempo mediante la medida de esas distancias o movimientos. Pero si no nos movemos, estamos en el movimiento en sí mismo, el observador, del propio observador, se ponga donde se ponga, en cualquier rincón del universo, pero solamente se quede en ese sitio, estaría en el no tiempo. Es una propuesta, por supuesto. Y por otro lado, he concluido que el no tiempo también, a su vez, es ser y estar en lo absoluto, es decir, en lo infinito. Sé que el proceso mental rechaza muchas veces incluso lo infinito, pero si nos ubicáramos en todos sitios, estaríamos incluso en el propio tiempo, en el propio movimiento, en el no tiempo. Vamos a dejar volar la imaginación y ubiquémonos en lo absoluto, en todos sitios. Veríamos que no hay tiempo. Es cuestión de romper ese proceso mental que nos dice, no, es pasado, presente y futuro. Una vez roto, nos encontraríamos, como he tenido yo la fortuna de encontrarme con aspectos muy interesantes que están detrás de esa forma de entender el flujo del tiempo, y entendido como pasado, presente y futuro. En conclusión, tenemos una expansión de energía mediante un Big Bang, ya sea el que han propuesto científicamente o el que he propuesto yo, como esférico y en espiral, que hablaré de ello más adelante. Sea como sea, hay energía, materia, que se mueve. Esa energía está en distintas manifestaciones y en algunos aspectos, en algunas partes se ha materializado. Pero bueno, sea como sea, está moviéndose por todos sitios esa energía, esa materia. Al medir ese movimiento, podríamos tener la posibilidad potencial de crear tiempo, ya que estamos midiendo algo que se mueve. No el tiempo es el que se mueve, sino la materia se mueve. Al medirla podemos interpretar de muy distintas formas, según elijamos, en dónde encajaría ese movimiento. Ahora, el tiempo es una ilusión relativa, como lo mencioné también previamente, y es determinante el resultado del proceso mental. Cuando le preguntamos al proceso mental, oye, encuentro una ruina, ¿esto qué es? Le preguntamos al proceso mental y nos dice, esto es un pasado. La interpretación que estemos dando a las capturas constantes de ese flujo de movimiento
lo que se va capturando, esos fotogramas de vida que quedan registrados en textos, fotografías, ruinas, etc., eso queda congelado ahí. ¿Qué interpretación le damos? Ahí podríamos ver si encajaría en lo que nos han indicado que es un pasado o no. Pero si nos detenemos y solo observamos aún lo que consideramos una ruina, veríamos que estamos siempre en este instante. Por lo que tanto el pasado, entendido como tal, y el futuro, siempre estarían en este instante. Si nos detenemos y rompemos esa linealidad del tiempo, veríamos que es así y resulta muy interesante, bajo mi punto de vista. Por lo que siempre estamos en este instante, en un solo instante, que en la paradoja empieza y termina en ese propio momento. Y lo único que se desplaza sería nuestra observación, nuestro proceso mental. Muchas gracias por escucharme y ojalá que nos veamos en otra ocasión.